Amén. Yo quiero que lo digan fuertemente. Si crees, todo es posible. Amén. Amén. Que muchas veces lo repetimos, pero esta frase de Jesús es una frase bien profunda y hoy vamos a profundizar en ella. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te clamo que tu Espíritu Santo hoy traiga un nuevo tiempo a cada una de nuestras vidas. Activa nuestra fe, Señor. Señor, que podamos ser redirigidos hoy a lo que tú quieres que caminemos aquí como iglesia en esta tierra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar ahí en Marcos, capítulo 9, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso del 14 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó, está hablando de Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos y una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Pongan atención a la palabra. Esto le pasaba desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Los espíritus inmundos lo que quieren es acabar con la vida de nosotros. Mira lo que hacía con este muchacho. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, vamos a repetirlo todo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género nada más puede salir sino con ayuno y oración. Si crees, todo es posible. Y aquí vemos una historia de un muchacho, dice que era un muchacho, era un joven, un teenager, que su padre lo lleva a Jesús para que Jesús lo libere, porque este muchacho, como ustedes ven en la lectura, dice que desde niño lo poseía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, y quería matarle muchas veces porque cuando se le manifestaba, el muchacho perdía el control y dice que unas veces lo echaba en el fuego y otras veces lo echaba en el agua o se hacía daño porque quería quitarle la vida al muchacho. Pero ese padre, muy posible, que había hecho todo lo humanamente que estaba a su alcance para que este hijo fuera liberado, pero nada le había resultado. Y seguro que oye hablar de Jesús y de sus discípulos y todas las maravillas que Jesús hacía, todos los milagros. ¿Milagro qué es? Algo que humanamente tú y yo no podemos hacer.
es algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Entonces él lo lleva a Jesús para que Jesús lo sane, lo libere. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega, Jesús estaba en el monte de la transfiguración, porque si leemos el pasaje anterior a este verso, a este capítulo 9, Jesús se va al monte de la transfiguración y se lleva a 3 de sus discípulos y se transfigura. Y ahí se aparece Elías y Moisés, que uno representa la ley y otro representa a los profetas. Pero Jesús se transfigura y dice la palabra que su cuerpo resplandecía y que la gloria de Dios se vio en él, porque acuérdense que él era hombre cuando estaba aquí en la tierra, pero era Dios también. Entonces dice que dentro de él, desde adentro hacia afuera, salía una gloria que era una luz tan resplandeciente, que brillaba y sus vestiduras fueron emblanquecidas. Y entonces, después de este momento, que dice que es muy parecido, se cree que es muy parecido a la gloria que tenían Adán y Eva en el Edén antes de caer en pecado, antes de desobedecer a Dios. Y Jesús se manifiesta a 3 de sus discípulos para que vean el poder y la gloria de Él. Y ahí les dice después que Él iba a morir y iba a resucitar, pero iba a resucitar transformado en gloria. Entonces cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra esta escena que sus discípulos no habían podido liberar a este muchacho endemoniado. Y Jesús al final le dice, cuando ellos le preguntan, no, es que este género solo sale con ayuno y oración. Quiere decir que sus discípulos, un tiempo antes Jesús los comisionó y les dio autoridad para que echaran fuera demonios, y lo hicieron, y en ese momento no pudieron liberar a aquel muchacho. ¿Por qué? Porque se habían alejado de la oración, se habían alejado de la comunión con Dios. Y esto nos recuerda que necesitamos, iglesia, cada día leer la palabra y orar para estar fuerte, y ayunar también, pero la oración diaria nos da la fortaleza y la autoridad en Cristo y su palabra. Y aquí vemos estas palabras que Jesús dice: para el que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice su palabra. La fe en el Señor Jesús y en sus promesas, las promesas de su palabra, nos hacen fuertes y vencedores. Amén. Amén. La fe y la palabra de Dios son armas eficaces, para poder vencer toda obra de las tinieblas en nuestra vida y alcanzar así lo sobrenatural. Acuérdense que lo natural nosotros lo podemos hacer, pero lo sobrenatural que Dios tiene a nuestro favor. Amén. Amén. Ayer hablaba con una señora que vino a visitarnos y la conocí hace algún tiempo que ya no la veía, y mi esposo y yo hablábamos con ella. Y nos dijo algo que nos dejó impactado, y eso lo estamos viendo, pero tan a menudo, tantas cosas raras, tantas enfermedades raras. Ella dijo que su hermana tiene una enfermedad hace mucho tiempo que le diagnosticaron y que es incurable para los médicos. Dijo un nombre científico que no se lo puedo repetir porque como no soy doctor no me lo pude grabar, es bien raro. Pero se llama, traducido ese nombre científico, la enfermedad del suicidio. ¿Cómo? Sí, es una opresión tan grande que le da en su cabeza que la lleva a ella a quererse suicidar. Una opresión en su cerebro muy grande. Y nosotros le dijimos, eso es una opresión demoníaca. Después nos contó que su otra hermana padece también de ataques de epilepsia desde muy joven. La epilepsia es esto que vimos en este muchacho, lo que leímos ahora: espumaraje por la boca, se convulsionan en el piso, crujen los dientes, dicen palabras raras, y se trata médicamente con fármacos que son drogas, pero no curan a la persona. Pero vemos que Jesús no solo sacó el demonio de este muchacho, sino a muchos otros. Y vemos que aquí en Marcos capítulo 9, que podemos decir que la fe, Jesús nos está enseñando ahí sobre la fe en Él, es el instrumento divino para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo: para el que cree, repítanlo, para el que cree, todo le es posible. Y vemos cuando Jesús baja del monte de la transfiguración,
transfiguración que hoy simbolizaría el cielo. Él estuvo en la gloria, se le aparecieron Moisés y Elías, su cuerpo fue transformado, resplandeciente, su vestidura, lo vieron 3 de sus discípulos, pero cuando baja del monte, contempla los problemas actuales que está viviendo la humanidad. Y este joven endemoniado representa un mundo enloquecido que estamos viendo hoy vivir a nuestro alrededor. Si fuéramos capaces, fíjense, como Dios, de elevarnos y poder mirar la tierra, viéramos en la forma que el ser humano está actuando, que parece vivir una locura constante, controlado por el demonio o las fuerzas del mal. Miren las noticias, qué es lo que está pasando. Miren alrededor cuántos problemas hay en las familias, en las amistades, en los vecinos. Un mundo enloquecido que está siendo dirigido por las fuerzas del mal. Y esta es la situación que se encuentra tristemente hoy la mayor parte de la iglesia llamada cristiana. Miren, hay muchos programas sociales que son buenos, hay muchas actividades que son buenas, pero ¿saben qué? Carentes de fe, de la fe genuina en Jesús y el poder en Él, porque son incapaces de ayudar a aquellos que se encuentran en la condición que se encontraba aquel joven, controlado por las fuerzas del mal. Y vamos a ver aquí 4 aspectos en este pasaje. Y en primer lugar, en este pasaje de Marcos, Jesús nos enseña sobre la importancia de la fe. Diga, la importancia de la fe. Y vamos a detallar ahora estos versículos, el versículo 23 al 27. Y pónganle en su atención a estas palabras de Jesús. Dice que Jesús dijo, si puedes creer, le dijo al papá, si puedes creer, al que cree, todo, no digo algunas cosas, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué es un clamor? Señor, ayúdame. No es, sí, ojalá que yo crea. No, le digo, ayúdame. Él estaba viendo la situación de su hijo, que nada lo había cambiado, que ningún lugar donde había ido le había resuelto. Y él le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque el padre estaba dudando, había duda en él. ¿Pero por qué había duda en él? Porque lo habían llevado a los discípulos tampoco le pudieron ayudar. Lo habían llevado a tantos lugares, ningún lugar lo podía ayudar. Y entonces Jesús dice que reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más. La autoridad de la palabra de Jesús. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia al muchacho, salió y el muchacho quedó como muerto. No sé si algunos han visto a una persona en esta situación, o lo han visto quizás por la televisión o por una película. Yo he tenido la posibilidad de verlo muchas veces, que he podido ministrar a personas endemoniadas que han sido libres y la persona queda como muerta, no se mueve, casi que apenas la oyes ni respirar. ¿Por qué? Porque salió esa identidad, ese espíritu malo que había dentro de la persona y queda sin fuerza. La persona no sabe ni qué pasó en todo el tiempo que estuvo esa operación dentro de él. Entonces dice que ante el clamor de este padre clama por ayuda a Jesús. Jesús atiende aquella situación, ¿verdad? Para liberar y sanar al joven. Como podemos ver, el maestro afirma la fe del Padre y le enseña que la fe le llevará a alcanzar lo que humanamente es imposible alcanzar. O sea que la fe en Dios nos lleva a alcanzar y a lograr aquello que humanamente, que naturalmente no podemos alcanzar. O sea, es algo sobrenatural. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en lo que no vemos. Amén. Pero saben, iglesia, que la fe es creativa, porque nosotros tenemos fe para crear lo bueno o para crear lo malo. Por ejemplo, nosotros queremos ir a un lugar y queremos entrar en ese lugar y quizás pensamos, bueno, tal vez me dejan entrar, tal vez no.
llegamos y no nos dejan entrar, yo sabía que no me iban a dejar entrar. Pero si nosotros vamos con la fe, sí, me van a dejar entrar porque Dios va a poner gracia en esa persona y voy a poder entrar y voy a poder llegar. Amén. Una situación que tenemos, que necesitamos resolver, oramos, pero oramos, bueno, ojalá Dios me oiga, ojalá eso se resuelva así, quizá eso no es fe, eso es duda. Entonces después decimos, yo sabía que eso no se iba a resolver. Entonces tenemos fe en lo negativo, dudamos, pero la fe dice que la certeza, escuchen, atiendan, porque es muy importante que atiendan al mensaje, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo creo, pero en el mundo espiritual yo lo veo. Y mi fe hace que eso venga al mundo natural. Creo en que Jesús lo puede hacer. La fe que Él puso en mí obra así. Esa es la fe. Miren si es así, que muchas veces se ora por sanidad, por los enfermos. Y hay personas que se sanan y otras no. ¿Y por qué otras no unas sí y otras no? Bueno, por la fe. Porque hay problemas que se resuelven y otros no, por la fe. Me contaba esta señora ayer que nos visitó también, que ella hace años atrás tuvo un accidente, tuvieron que operarle un pie y el músculo se le contrajo. Y yo me acuerdo que yo la vi un día y ella estaba coja del pie. Pero ella la invitaron a ir a una iglesia donde cuando llamaron a orar por los enfermos, ella pasó al frente. Y dice que cuando le pusieron las manos y empezaron a orar por ella empezó a sentir un calor en su pierna, en su muslo, pero un calor tan fuerte, y ella sintió, dice, lo sentí, que el músculo empezó a estirarse, y cuando yo empecé a caminar después a donde estaba sentada, ya el pie no me cojeaba, pero empecé a pensar, ¿será que me sané o será que no me sané? Y eso, mira, nos reímos, pero eso nos pasa a nosotros. Cuando Dios hace el milagro en uno y empezamos a dudar, perdemos el milagro, porque la duda es el agua a la fe. Es como una leche pura o un jugo puro de naranja que le echemos mitad de agua. Se aguó, ya no sirve. Dios siempre quiere sanar, Dios siempre quiere libertar, Dios siempre quiere resolver ese problema, cambiar esa situación, sea cual sea, de familia, de matrimonio, de trabajo, de lo que sea, pero es sanar nuestro cuerpo físico. La cuestión es la duda. La duda hace que el milagro se vaya. Amén. Amén. Pero aquí hay gente de fe. Amén. Amén. Porque al que cree, todo es posible. Todo es posible. Y en segundo lugar, vemos el poder del clamor. Mira, el clamor es un ruego. Es un ruego, como cuando llegamos al aeropuerto y llegamos un poquito tarde, pero bueno, yo sé que aquí nadie llega tarde al aeropuerto, ¿no? Que tenemos un ticket para volar y ya está casi cerrando la puerta del avión y nosotros le decimos a que está allí en el mostrador, por favor, tenga misericordia de mí, voy a perder mi ticket de avión, que me dejen entrar. Así mismo hacemos con Dios, es un clamor. Cuando tenemos una necesidad verdaderamente fuerte, es un clamor, y este fue el clamor de este padre. El padre hizo un clamor sincero a Dios por su hijo, por la situación que estaba su hijo, pidiéndole ayuda al Señor, pero pidiéndole ayuda respecto a su fe. Jesús le dijo, si cree, al que cree, todo le es posible. Amén. Pero él estaba dudando, tenía fe, pero dudaba. Y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús se dirigió al Padre animándolo a creer. La cuestión era más bien si el Padre iba a creer en Jesús, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Y esto me recuerda que muchas veces dudamos de cosas que oramos y dudamos, y entonces decimos, ay, pero Dios no oyó mi oración, pero es que nosotros mismos aguamos esa oración con la duda. Y mire, piensa en esto, que cuando se sale a trabajar cada semana, se sale esperando al fin de semana, ¿qué? El pago, el cheque, la recompensa por el trabajo. A que a nadie se le ocurre decir, pero no voy a ir a trabajar, porque seguro que el fin de semana no me van a pagar. O tal vez me pagan la mitad de la semana, o tal vez me pagan un día. ¿Verdad que nadie dice eso?
O los retirados que esperan su pensión a fin de mes. Nadie dice, no, este mes seguro que el gobierno me va a poner la pensión, tal vez me va a poner la mitad, o tal vez se olvidan este mes de ponérmela a mí. No, esperamos y sabemos que el día primero está ahí el retiro de la pensión, ¿verdad? Eso es fe. Entonces, piensen, iglesia, tenemos que activar y renovar y fortalecer nuestra fe en Jesús, porque no podemos tener fe para unas cosas y para otras no, para otras tener dudas. Amén. Amén. Y esto nos enseña que cuando nuestra fe tambalea, porque a veces nuestra fe tambalea, ¿verdad? A veces nos pasa, y eso nos pasa a todos, como este padre, nuestra fe flaquea. No debemos de decirle, Señor, porque a veces decimos, Señor, dame más fe, yo necesito fe. No, dice la palabra que a todos los que han creído en Jesucristo, todos tenemos la misma medida de fe. Lo que necesitamos es clamar a Jesús y pedirle, ayuda mi fe, fortalece mi fe. Necesito que fortalezcas mi fe, que renueves mi fe en ti. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que separados de Jesús nada podemos hacer. Y cuando nuestra fe no se tambalea o nuestra fe mengua, es que estamos separándonos de Jesús. Necesitamos clamar a Él para que Él fortalezca nuestra fe y podamos creer en eso sobrenatural, en eso imposible que Jesús va a obrar a nuestro favor. Amén. Amén. Así que yo te animo en esta mañana que no renuncies a tu clamor a Dios. Amén. No renuncies, porque Él escuchará tu oración y mi oración y hará su perfecta obra en nosotros. Amén. Amén. Dile que está a tu lado, no renuncies a tu clamor. No renuncies a tu clamor. Y en tercer lugar, vemos que el Señor Jesús nos recuerda la importancia, escuchen bien, y el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad cuando nosotros la hablamos. Dicen en el verso 25, vemos a Jesús usar la palabra contra aquel espíritu inmundo que estaba afligiendo al muchacho. O sea que la autoridad de Jesús y la autoridad de su palabra, de manera especial y fuerte, con un fuerte poder y contundentemente, echan fuera el demonio y cambian la situación de aquel muchacho. Y este joven sale libre. Esto nos enseña una manera correcta y poderosa para orar por nuestros hijos y por nuestra familia, usando el poder de la palabra de Dios y el poder de Jesús. Debemos de orar con fe, creyendo que nuestros hijos van a cambiar en las áreas que tienen que cambiar, que van a conocer a Jesús, que nuestro matrimonio va a cambiar, que nuestra familia va a cambiar, con fe y declarando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es poder y autoridad delegada en nosotros. Por eso es muy importante, iglesia, leerla cada día. Porque cada día la leemos y algo nos queda de la palabra que lo podemos usar cuando oramos. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a poder saber lo que dice a nuestro favor ahí, verdad? Porque dice que ella, la palabra, es una espada de dos filos que penetra cortando toda cadena de opresión que el enemigo tenga sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia y trayendo libertad a nuestra familia. Amén. Esa espada de dos filos, y hay poder cuando uno pronuncia la palabra de Jesús. Gloria a ti. Y en cuarto lugar, vemos el poder de Dios para transformar la crisis de este muchacho en victoria. Pero también vemos el poder de Dios para transformar cualquier crisis que haya en nuestra vida en victoria. Amén, porque fíjense que muchos decían cuando el espíritu demoníaco salió del muchacho, está muerto, o sea, no se movía. Pero dice que Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y de igual manera debemos nosotros orar por aquellos que están lejos de Jesús y tomarlos de la mano, aquellos que están sin vida en Cristo.
o sea, aquellos muertos espirituales que habla la palabra. Se recuerdan que cuando Jesús llamó a un muchacho, eso está en los evangelios, y le dijo que lo siguiera. El muchacho le dijo: espera, maestro, tengo que ir a enterrar a mi padre que murió. Es no más lógico, ¿no? Si el padre estaba muerto, que lo fuera a enterrar. ¿Pero qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. ¿Cómo un muerto va a enterrar a un muerto? ¿Alguna vez se ha visto eso? No. Una persona muerta, que está muerta, que no se mueve, que no tiene vida, no puede enterrar a otra. Y Jesús estaba refiriéndose a los muertos espirituales, a los que no tienen la vida nueva, o sea, el nuevo nacimiento en Cristo, porque cuando no hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está muerto. ¿En qué? En desobediencia a Dios. Entonces le dijo: deja que aquellos que no conocen a Dios entierren a tu papá, pero lo número uno es que tú vengas y me sigas. Entonces, nos da vida. Jesús nos da vida. Nos da vida. Eso que está muerto en nuestra vida, esa situación, ese problema, esa angustia, Él tiene el poder a través del clamor de su palabra de levantarlo en una nueva resurrección, en una nueva restauración. Amén. Amén. Y debemos de creer, iglesia, en la obra restauradora de Jesús a través de su palabra, declarando que Jesús toma de la mano a esas personas que nosotros oramos por ellas para que vengan a una nueva vida, para que se levanten. Están muertos espirituales, pero Jesús los levanta a través de nuestra oración, creyéndolo, y los trae a una vida nueva con Él, a un nuevo nacimiento, y libres del cautiverio de las tinieblas. Amén. Porque el que no tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea, cada uno que tenemos el Espíritu Santo antes de tenerlo, tiene la influencia o la posesión de uno o más demonios. Mire cómo estaba ese muchacho. ¿Por qué? Porque la casa, dice la palabra, nunca va a estar vacía. Si no está el Espíritu Santo, hay otros espíritus viviendo dentro de la casa. Entonces Jesús nos mandó a que creyéramos que también tenemos el poder, a través de la oración y de la fe, de traer a la vida espiritual a aquellos que están muertos espiritualmente. Porque si creemos, al que cree, todo es posible. Nunca debemos de pensar ni de decir: esa persona no va a creer, esa persona no va a cambiar su vida, esa persona va a decir que no, va a rechazar. Puede que lo diga 1, 2, 3 veces, pero al final, si seguimos orando y creyendo, esa persona va a venir a los pies de Jesús. Amén. Porque lo hemos visto muchas veces, y eso es lo que Jesús quiere: que todas las personas cambien su vida, que todas las personas conozcan la vida del reino de Dios, que salgan de la opresión de las tinieblas, de la opresión de la angustia, de la enfermedad, ¿verdad?, de los problemas, porque es la vida sobrenatural que Cristo nos ofrece, lo que el dinero no puede comprar, lo que relaciones sociales no pueden comprar, nada puede comprar la fe y el poder sobrenatural de Dios obrando a través de nosotros. Es un regalo de Dios para cada hijo de Él. Y concluyendo, el que cree y desarrolla su fe en hechos, o sea, yo creo que Dios lo va a hacer, porque Dios lo dice en su palabra. Si hay una persona que está atada por espíritus malos, yo sé que Jesús lo dice en su palabra, y si yo oro y lo creo, Jesús la va a liberar. Yo creo que si una persona no conoce a Jesús, yo oro y lo llevo a salvación y le hablo de Jesús, esa persona va a cambiar. Si hay un matrimonio que está deshaciéndose, yo creo que si oro en el nombre de Jesús, esa situación va a cambiar y todo va a ser restaurado, porque hay poder en la oración, hay poder en el clamor, hay poder en Jesús, pero la fe. Si crees, al que cree, todo es posible, y Jesús tiene el poder para cambiar toda crisis en bendición. Amén. Porque eso es lo que Él quiere. Por eso es el rey. Él dijo: arrepiéntense, el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos es restauración, es paz, es vida, es sanidad, es poder.
Amén. Amén. Vamos a ponerlo en pie. Quiero llevarles a que repitan conmigo estas palabras, cierren sus ojos y que sea un clamor que salga del corazón de cada uno de nosotros. Digan, Señor, hoy reconozco que necesito fortalecer mi fe en ti para poder ver lo sobrenatural en mi vida. Hoy renuncio a la incredulidad. Trae libertad a mis hijos, a mi matrimonio, a mi familia, a mi cuerpo. Líbranos de las fuerzas del mal. Creo que soy libre por el poder y la autoridad en tu palabra, que es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Úsame, Señor, para traer a ti aquellos que están lejos, para que anden en vida nueva de tu mano. Quiero alcanzar por fe lo sobrenatural que tienes para mí, por lo que al creer en ti todo me es posible. Gracias, Señor. Ahora voy a orar yo. Gracias, Señor, por tu congregación. Gracias por esta iglesia, Señor. Hoy desato, Señor, una palabra de fe sobre ellos, Señor. Padre, hoy cancelamos todo espíritu de incredulidad, todo compartimiento dividido en nuestra mente de que si es o no es. Hoy, Señor, nos declaramos libres, Señor, de esa incredulidad que ataca nuestras mentes, Señor, y creemos que tú eres poderoso, todopoderoso, para obrar sobrenaturalmente, mi Dios, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia y en las personas que conocemos. Gracias, Señor, porque en ti está el poder para vivir una vida bendecida, para vivir el reino de Dios aquí en la tierra desde ya, Señor. Gracias te damos por el poder de tu palabra. Gracias te damos por el poder del nombre de Jesús, nombre que tiene poder en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Yo declaro hoy, Señor, que este ejército tuyo sale de esta iglesia a nuevo comienzo, Señor, a poder, Señor, traer a otros para ti, Señor, a liberar a los cautivos, Señor, a creer en lo sobrenatural tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que dice tu palabra, que si creemos al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida, que el reino de Dios pueda ser palpable en cada una de las vidas, de los hogares, de los hijos, en los centros de trabajo, de los matrimonios, y que el Señor nos use esta semana para liberar a aquellos que están como aquel joven, como muertos sin Cristo, para traerles esperanza. Que Dios los bendiga.